Mis amados hermanos, bienvenidos sean una vez más al discipulado. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor y vamos a iniciar las actividades de este día, estudiando su palabra, recibiendo alimento espiritual. ¿Cuántos están listos hoy para recibir palabra de vida? Vamos a estirarnos, a despertar, desperezarnos para que estemos listos para escuchar lo que Dios tiene para decirnos hoy. Amén. Bien, ¿me escuchan? Allá atrás, ¿me oyen bien? ¿Estamos listos? Es muy importante que antes de empezar estemos todos concentrados en lo que viene, que no nos perdamos nada. Amén. Bien, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Rey de Reyes, gloria sea dada a ti, Señor, en esta hora. Nos hemos reunido para glorificarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre en medio de las naciones. Te pedimos, Padre Santo, que hoy avives nuestro espíritu. Te rogamos, Dios nuestro, que nos alimentes con tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que hoy nos llevemos el mensaje que viene directamente de tu corazón. Voz de Dios, no de hombre, Señor. Doctrina del cielo, no humana, mi Dios. Te pedimos por nosotros, abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, para que podamos, Señor, recibir tu palabra como una semilla de vida que dé fruto al 100%. Que toda distracción de cuerpo, alma o espíritu sea quitada en esta hora, Señor. Bendito y alabado seas, y gloria sea tu palabra. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor, hermano. Es importante que hoy nos alegremos. Dice la palabra, hoy es el día que hizo el Señor. ¿Nos qué? Nos gozaremos y alegraremos en Él. Amén. Gózate y alégrate. Toma tu asiento, vamos a abrir nuestros libros en la página 88, estudio personal número 2. Y vamos directo a las preguntas que están en la página número 89. La semana pasada vimos cómo Dios actúa aún a través de la traición a José. Y estábamos hablando de que todas las situaciones que vivimos, especialmente aquellas en donde las personas que amamos están en nuestra contra o nos hieren, nos lastiman, nos traicionan, etcétera, también pueden ser usadas por Dios para bendecirnos. Estábamos diciendo que tenemos que aprender a ver que muchas veces los errores y los pecados que las personas cometen en contra nuestra pueden y de hecho son parte del plan de Dios para formarnos y para hacernos esa persona que Dios quiere que seamos, ¿sí? Las cosas malas que tú has vivido, las situaciones difíciles que has vivido con tu familia o con otras personas, todas ellas van a ser usadas por Dios para cambiarte, para llevarte a los propósitos de Dios e incluso para que esas personas se acerquen a Dios. Amén. Todo esto lo estudiamos la semana pasada y dijimos que las traiciones son parte del plan de Dios. Dios puede usar las malas decisiones de las personas para hacer que las tuyas sean buenas decisiones. Amén. Bien, en el estudio personal número 2, el tema es semejante. Dios está presente incluso a través de la aflicción de José. En la anterior es Dios está presente incluso en la traición a José. ¿Ok? Lo que las personas me hacen. Ahora aquí, Dios está presente incluso a través de la aflicción de José. Hoy vamos a hablar sobre emociones. Hoy vamos a hablar sobre tristeza. Vamos a hablar sobre depresión. Vamos a hablar un poco sobre ideas suicidas, que este es el tema general que como iglesia estamos tocando esta semana. ¿Sí? Vamos a hablar mucho sobre los estados de ánimo y vamos a hablar sobre lo que la Biblia dice sobre nuestros sentimientos y sobre nuestras emociones. Amén. Bien, vamos a la página 89. La primera pregunta dice, ¿qué lecciones podemos aprender de la victoria de José sobre la tentación? Luego, segunda, ¿en qué momentos en tu vida parecía que Dios estaba ausente? ¿Cuáles son algunas instancias en las que pudiste sentir claramente su presencia? Y la siguiente pregunta dice, ¿cómo te ayuda a saber que Dios está contigo en la dificultad, en la lucha contra cuestiones como el desánimo, o sea, el desaliento, la ansiedad, la soledad, o sea, el aislamiento? Bien, entonces estos son los puntos que vamos a tocar hoy y que vamos a estudiar en la vida de José. Amén. Bien, antes de que abramos nuestras Biblias, quiero que leas una vez más esas preguntas y que pienses de una vez qué respuesta les vas a dar.
porque me imagino que ustedes ya están resolviendo sus preguntas. Si no las están resolviendo, háganlas esta semana, mi hermano. Tienen que tener un tiempo, ya sea con su discipulador o quien más confianza tengan, o ustedes a solas con Dios, para meditar de nuevo el tema y responder honestamente estas preguntas y orar a Dios. Porque de nada sirve que nosotros estudiemos si luego no vamos a la presencia, a nuestro aposento, y cerrada la puerta, pensamos en lo que Dios nos ha dicho. Amén. Y empezamos a orar y a decirle al Señor que lo que hemos estudiado de la palabra sea una verdad de nuestra vida. Si tú no haces eso, hermano, entonces solo estás adquiriendo conocimiento, pero no estás siendo ministrado. ¿Y qué dice la palabra? El conocimiento, ¿qué hace? Envanece, ¿verdad? Vienes y solamente estudias, eso es vano nada más, es vanidad nada más. Pero el Espíritu, ¿qué? Vivifica. Entonces tenemos luego que estar a solas con el Espíritu de Dios para que esto que nosotros hemos aprendido no se haga vano, sino que se vuelva vida en nuestro corazón. Y también dice, el conocimiento envanece, pero el Espíritu edifica, en otro versículo 2 más abajo, ¿sí? Entonces esto no te va a edificar si solamente escuchas y piensas que ya lo absorbiste, pero nunca fuiste a la presencia de Dios en oración, a derramar tu corazón ante Él y a exponer tu vida ante Él y a decirle, Señor, a ver, esto que vivió José y esto que aprendí en el discipulado, ¿cómo me afecta a mí? ¿Qué es lo que me quieres decir tú a mí? Entonces es en ese momento cuando el Espíritu de Dios empieza a transformar ese conocimiento en edificación y en vida. Amén. Jesús dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. No solamente tiene que ser palabra, tiene que ser espíritu y tiene que ser vida, ¿sí? Entonces, hermanos, de repente escucho a algunas personas que me dicen, no, es que me están diciendo mis discípulos que volvamos a los discipulados porque no, no es lo mismo. Claro que no es lo mismo, porque cuando les dejan a solas, no van ustedes a la presencia de Dios para que Dios sea quien les ministre. Vienen y escuchan un tema y se van con el tema nada más, y entonces eso es vano, hermano. De nada sirve todo lo que estudiemos aquí si usted no va a la presencia de Dios. Usted, discipulador, lo que tiene que hacer es fomentar en sus discípulos la oración y la intimidad con Dios, y el que ellos vayan a la presencia de Dios y oren y mediten en la palabra y apliquen lo estudiado. Y cuando estén con usted, usted no los ministre, enséñelos a ellos a buscar ministración de parte de Dios. Eso, hermano, va a hacer que el pollito deje de estar comiendo api y empiece a buscar su propio gusano. Va a hacer que sus discípulos crezcan verdaderamente en palabra y en espíritu. Amén. Bien, ahora sí, Génesis capítulo 39, que es de donde tomamos lo que vamos a ver hoy. Génesis capítulo 39, versículo 19 al 23. Dice así. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bien. José ya vivió la traición de sus hermanos. Primero ya vivió la confusión de tener sueños de parte de Dios, que a cualquier joven o niño confundiría. Luego vivió el exceso de cuidado, el ser consentido por sus padres. Luego vivió la envidia de sus hermanos. Luego vivió la traición de sus hermanos. Luego sufrió la pérdida de toda su vida. Luego vivió el vivir entre desconocidos. Y luego vivió una prosperidad efímera en casa de Potifar. Y después vivió esta nueva aflicción. Hermanos, la vida cristiana no es una línea recta hacia arriba, siempre como algunos pretenden.
La vida cristiana nunca va a ser de siempre para arriba como nos hacían decir en la anterior iglesia, que decían, cuando te pregunten cómo estás, hermano, tú tienes que decir siempre en victoria. Y le digo una cosa, espiritualmente siempre estamos en victoria, eso es verdad, porque tenemos la victoria en Cristo, esto es cierto. Pero puede confundirnos es el que se convierte en un cliché o en un mantra. ¿Sí saben qué es un mantra? Los budistas enseñan que repitiendo una misma cosa, esto puede hacerse realidad. E incluso ciertas ramas de la psicología nos enseñan a dominar nuestras emociones repitiendo una frase. Tiene su utilidad, pero en la vida cristiana las cosas no se gobiernan por medio de mantras. No podemos hacer que algo se vuelva realidad solo por repetirlo. Una mentira dicha muchas veces sigue siendo una mentira. Lo que no es recto y lo que no es correcto, no importa cuántas veces lo digamos, no se va a hacer realidad. A lo mucho se convertirá en un engaño, en un autoengaño, pero no se volverá una realidad, ¿sí? Entonces nos decían siempre en victoria y siempre en victoria y siempre en victoria. Y hay personas que no entendían que esto no es del todo cierto en la realidad, en la vida diaria. No siempre vamos a tener victoria en todo. Yo puedo estar en victoria en Cristo y sin embargo sufrir una derrota en el fútbol, ¿sí o no? Entonces yo voy a jugar a las canchas y pierde mi equipo y digo, me mintió el Señor porque no estoy siempre en victoria. Me derrotaron. ¿Qué pasó ahí? Es que tenemos que entender, hermano, que nuestra victoria en Cristo es una victoria espiritual. Tenemos la victoria sobre el diablo y sobre la muerte. Tenemos la victoria sobre el pecado. Pero no tenemos la victoria en todas las cosas, porque en esta vida vamos a enfrentar ¿qué? Aflicciones, tristezas, ¿no? Horno de prueba lo llamó el apóstol Pedro. Entonces, si nosotros pensamos que estar en victoria en Cristo significa que no vamos a sufrir, que no vamos a ser probados, que no va a ser difícil esta vida, estamos equivocados. Y por mucho que tú digas, estoy siempre en victoria, en realidad van a haber momentos en los que tengas aflicción. Y aflicción es el sinónimo en la Biblia de tristeza, de angustia. Esa palabra traducida como aflicción tiene otras posibles traducciones, incluso depresión. Estando yo en gran aflicción, estando en depresión, ¿sí? Estando en aflicción, pensé la muerte, dice Job, por ejemplo. Es decir, estaba en una depresión tal que incluso tenía ideas suicidas. ¿Y me vas a decir que este no era un hombre de fe? Por el amor de Dios, si este es el ejemplo de fe, es el ejemplo de mantener la esperanza, es el ejemplo de un hombre que persevera en medio de las mayores dificultades. ¿Me vas a decir que este no era un hombre que creía en Dios? Claro que era un hombre que creía en Dios, pero aún así tenía tristezas, tenía angustia, tenía depresión y tenía ideas suicidas. Incluso quería morirse. ¿Cuántas veces no se lo dijo el Señor? Ya mejor mátame, porque no soporto mi aflicción. ¿Sí? Entonces, eh, repetir un mantra diciendo yo estoy bien, todo está bien, no hace que las cosas estén bien. Repetirnos, el cristiano no sufre, tengo fe, voy a estar en victoria, no va a hacer, hermano, que cambien las situaciones. Es importante que nosotros, si hemos de repetir algo, sea la verdad de Dios y no un mantra creado por el hombre. Si hemos de repetirnos algo en la cabeza, sea la palabra de Dios y lo que está acorde a la palabra de Dios, y no algo que nosotros queremos que suceda. Por ejemplo, dice el rey David en el Salmo 119, incluso los príncipes empezaron a conjurar en mi contra, pero tu siervo, mientras tanto, meditaba en tu palabra. La Reina Valera 60 dice, príncipes también se sentaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. ¿Qué quiere decir? Cuando la situación se ponía más difícil y más dura, de tal forma que el rey Saúl y sus príncipes hacían consejo para perseguirlo y para matarlo, todo estaba en su contra. ¿Cómo guardaba el rey David su corazón? Dice, meditaba yo en tus palabras. La palabra de Dios era lo que daba vueltas en su cabeza, lo que Dios le había prometido, ¿sí?
Dice unos versículos después, bendita sea tu palabra, tu promesa en la cual me has hecho esperar. Ahí está. ¿Qué era lo que meditaba el rey David? La promesa que Dios le había dado. Las promesas de Dios eran no un mantra, sino una realidad en la cual él podía esperar. No eran una frase para programarnos con lo que decimos, cambiar lo que dicen nuestros pensamientos, sino era una verdad espiritual en la cual él podía confiar y podía estar seguro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Era lo que Dios había dicho, era lo que hacía que él tomara decisiones y lo que alumbraba sus decisiones. Era lo que hacía que sus emociones y sus sentimientos se volvieran a la voluntad de Dios. Hermano, tú vas a tener muchas situaciones en las cuales seas traicionado, en las cuales todo te sea adverso, las cosas te salgan mal, incluso tu salud te falle o la economía falte. Van a haber muchas situaciones en tu vida en la cual parezca que las cosas se salieron del control de Dios, que aún orando y clamando y ayunando no parece que se vayan a resolver. Y en ese momento lo peor que puedes hacer es autoengañarte diciendo, todo está bien, yo estoy en victoria. Sí, no tenemos que comer, mujer, pero no crees en Dios. Yo conocí a un hombre que se creía un gran siervo de Dios. Y su esposa todo el tiempo venía y decía, hermano, es que mi esposo no trabaja, mi esposo nos maltrata, mi esposo esto, mi esposo el otro. Y yo hablaba con el esposo y me decía, no, es que es una mujer que no tiene fe. Esa mujer no tiene fe. Porque todo el tiempo me está diciendo que no hay que comer y que esto y que lo otro. Y yo le digo, es que no tienes fe en Dios. No crees en el Señor. Dios va a proveer, mujer. Y mientras tanto los niños pasan hambre. No tienes fe en Dios. Y visten de fe algo que no es fe. Visten de fe y hacen creer que es fe el negar la realidad. Hermano, ser cristiano no es negar la realidad. Una vez me visitó una persona que tenía una enfermedad del riñón. Y yo le decía, hermano, tienes una insuficiencia renal crónica terminal. ¿Qué significa? Que ese riñón no se puede recuperar por medios humanos. No hay medicamento para eso. No hay forma. Y si tú no haces algo por tu enfermedad, te vas a morir. No. Ya me lo han dicho todos los doctores, pero no es verdad porque la palabra de Dios dice que Dios llevó sobre su espalda todas nuestras enfermedades. Así que yo no tengo enfermedad del riñón. Y le dije, hermano, eso está muy bien, como una novela de fantasía. La realidad es que estás enfermo. Y si tú no le pides sabiduría a Dios para salir de esto, vas a llegar al cielo y le vas a reclamar al Señor por qué no te llevó esa enfermedad y te va a decir, ¿no te dijo el doctor que tenías que controlar tu diabetes? ¿No te mandé incluso a un siervo de Dios que te dijera que estabas enfermo y que tenías que cambiar tus hábitos de vida y no le hiciste caso, sino que negaste la realidad diciendo que no estabas enfermo? ¿No fuiste tú el que quiso creer una mentira inventada por sí mismo? Negamos la realidad y lo disfrazamos de fe, hermanos. Y esto pasa mucho en los ambientes carismáticos, pentecostales, que creen en esa mentira de la palabra de fe, es decir, lo que yo digo, eso se hace. No, hermano, no es lo que tú dices, eso se hace. Lo que Dios dice, eso se hace. Tu boca tiene poder. Hermano, en realidad tu boca no tiene poder, la boca de Dios tiene poder. Y cuando tú tomas la palabra de Dios en tu boca, entonces tu boca tiene poder porque está tomando la palabra de Dios. Pero ¿qué es tu boca, hermano? Es la boca de cualquier persona. ¿Quién eres tú para que tu boca tenga poder? Tú y yo no somos nadie. Nuestra boca no tiene ningún poder si no es para maldecir. Ese versículo que utilizan los carismáticos para decir que tenemos poder, dice, vida y muerte están en poder en la lengua y el que la ama se saciará de sus frutos. Y dicen, ya con ese único versículo se interpreta que tu boca tiene poder para hacer cualquier cosa. ¿Quién te hizo a ti omnipotente, hermano? ¿Cuándo te convertiste en un Dios todopoderoso? No es así, hermano. Es la palabra de Dios la que tiene poder. Cuando tomamos la palabra de Dios y la creemos, entonces nuestra boca tiene el poder de la palabra de Dios.
Pero no es porque yo diga, yo voy a tener un Ferrari, voy a tener un Ferrari, voy a tener un Ferrari, voy a tener un Ferrari. Y lo puedo repetir hasta el cansancio, no voy a tener un Ferrari. Y si mi riñón se está pudriendo, no porque yo diga, no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo, no. O sea, esa es la versión cristiana de no veo, no oigo, ¿no? ¿Cómo era? Soy de palo, tengo orejas de pescado. Es una negación absurda de la realidad y es una actitud completamente infantil. Y la palabra del Señor dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños a la malicia. Sean niños para el mal, inocentes, pero no sean niños en el modo de pensar. Eso no digo yo, lo dijo el apóstol Pablo. Si te cae mal la frase, cúlpalo a él. No seáis niños en el modo de pensar. Es decir, piensa como adulto, acorde a la realidad. La fe, hermanos, es racional, no es irracional. Nuestra fe es racional, es cierto. Dios hace cosas que están por encima de la mente humana y de la razón, pero aún eso es racional. Es racional creer que un Dios todopoderoso lo puede todo. Es racional. Si es todopoderoso, todo lo puede hacer. Es lógico, ¿sí? Aunque esté por encima de lo que el hombre puede entender, es algo lógico. Pero decir, no está pasando, no ocurre, no sucede solo porque yo lo quiero, eso no es tener fe. En la vida de José, hermanos, podemos ver que su vida no fue lineal. Es decir, de la pobreza directamente a ser el segundo de Faraón, no fue así. Y por mucho que nosotros digamos, no pasa nada, yo siempre estoy en victoria, es una mentira. Van a venir situaciones difíciles en nuestra vida. Van a venir pruebas. Van a venir dificultades. Personas que amamos van a morir y no vamos a entender por qué. Van a suceder cosas difíciles. Y por mucho que digamos no está pasando, sí estará pasando. Entonces, la vida cristiana no es siempre una línea hacia arriba, hacia el éxito. A veces lo que ya logramos lo perdemos y regresamos y retrocedemos. José ya había logrado ser el primero en la casa de Potifar. Y cuando todo parecía ser fantástico y que Dios iba a cumplir sus promesas en él, ¿qué ocurrió? Lo echan a la cárcel injustamente. Injustamente. Perdió todo lo que tenía por segunda vez. En la cárcel otra vez se convierte en el segundo del carcelero y empieza a prosperar. Sin embargo, pasan años y él sigue estando preso. ¿No parece que las promesas de Dios se vayan a cumplir entonces? ¿Te das cuenta? Hermano, tenemos que entender que como cristianos estamos en un mundo que no nos quiere. No somos agradables para esta tierra y por lo tanto vamos a enfrentar aflicción. Pero ¿qué dice el Señor? En el mundo encontraréis aflicción. ¿Pero qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra confianza no está en que no va a haber aflicción. Nuestra confianza está en que aunque va a haber aflicción, Cristo ya venció al mundo que nos aflige. Esa es la palabra. No dice, pero confíen, va a desaparecer la aflicción. No, dice, pero confíen, yo he vencido al mundo que les aflige. Y si Cristo ha vencido al mundo que nos aflige, entonces va a haber un momento en el que también nosotros venzamos al mundo. Pero ese momento no es ahora. Ese momento no siempre va a ser en esta vida. Entonces, hermano, nunca reclames a Dios cuando las cosas parezcan salir mal. Porque eso es parte del plan de Dios. Y tenemos que aprender a ver las dificultades y las adversidades como parte del plan de Dios. Tú tienes que aprender a responder correctamente como un hombre y una mujer de fe cuando vengan las aflicciones. No a decir, no está pasando, yo estoy en victoria, no, eso no es cierto. Sino a decir, sí, está pasando y está ocurriendo y hay problemas y hay situaciones, pero todas para los hijos de Dios son temporales. Van a pasar. Porque Cristo dijo que van a venir aflicciones, pero las vamos a vencer. Amén. Es diferente cuando tú dices, no, yo estoy en victoria, no está sucediendo,
a cuando tú dices, sí, está sucediendo, pero voy a vencer sobre ella. Parece lo mismo, pero no es igual. Parece que es la misma cosa, pero es diametralmente opuesto. Si se está pudriendo mi riñón por mi diabetes y digo, no está sucediendo, sigo tragando y sigo comiendo indiscriminadamente y va a empeorar esa situación. Ah, pero la culpa es de Dios que no me sanó. Pero si yo digo, es verdad, está sucediendo y es parte de mi responsabilidad, porque yo, Señor, he pecado contra ti, contra el templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo, y ha venido esta situación y la enfrento con responsabilidad. Pero a pesar de eso, yo sé que tú me puedes perdonar y yo sé que tú me puedes ayudar y me has prometido que voy a vencer sobre esta adversidad. Hermano, eso es fe. Y no es una fe ingenua, es una fe racional y es una fe madura que acepta su parte en el problema, que acepta que Dios ha decidido que así suceda y que incluso aprende de esa situación. ¿Te das cuenta? José enfrentó traición, enfrentó acusaciones falsas, enfrentó la cárcel. Y aún así dice, porque Jehová estaba con él. Qué frase tan extraña, estar en la cárcel con los presos del rey. ¿Sabes quiénes son los presos del rey? Los condenados a muerte. Esos son los presos del rey. José fue tirado en un lugar a donde él no pertenecía. Lo acusaron injustamente y lo pusieron en una cárcel a donde él nunca debió haber llegado. Lo que él había hecho no era digno de muerte, sin embargo, allí estaba, con aquellos que estaban a 2 pasos de la horca. ¿Sí? Y Jehová estaba con él. ¿No es raro que te estén pasando cosas horribles y Dios esté contigo aún así? Estamos acostumbrados a las frases como, y todo lo que David hacía, le salía bien porque Dios estaba con él. Y gozaba de gran prestigio porque Dios estaba con él. Y derrotó a fulano porque Dios estaba con él. Y a mengano porque Dios estaba con él. Y estamos acostumbrados a escuchar que Dios está con las personas exitosas. Estamos acostumbrados y lo aceptamos, que Dios está con las personas a quienes les va bien. Es lo más común. Ah, el hermano compró una camioneta nueva, es que Dios lo bendice. El hermano por fin tiene una casa nueva porque Dios lo bendice. Le dieron un nuevo trabajo porque Dios lo bendice. ¿No es así? Pero ¿quién dice el hermano está enfermo porque Dios está con él? ¿Quién dice, ah, ese pobre hermano perdió su trabajo porque el Señor lo bendice? ¿Quién dice eso? No decimos eso, ¿verdad? Sin embargo, es lo que dice la Biblia de José. Jehová estaba con él, y Jehová estaba con él, y lo tiraron a la cárcel, y Jehová estaba con él. Y lo traicionaron sus hermanos, mas Jehová estaba con él. ¿Sí? Y lo acusaron injustamente, y Jehová estaba con él. Y lo vendieron por los ismaelitas, porque Dios estaba con él. Qué cosa más contradictoria, ¿no? Hermano, Dios está contigo en las buenas y en las malas. Y la bendición de Dios tienes que aprender a verla en las buenas y en las malas. Muchas veces, hermano, las malas son de mayor bendición que las buenas. Muchas veces lo que parece una bendición es una maldición. Y lo que parece una maldición es una bendición. Tal vez José pudo haber dicho, mira, esa es la esposa de Potifar, qué bendición, que le gusto. Ahora me va a beneficiar, puedo sacar hasta más provecho de esto, ¿no? Me bendijo Dios con una cara tallada por ángeles, ¿no? Pero era una maldición, era una tentación que lo iba a llevar a perder, ahora sí, la bendición de Dios. Y el ser echado en la cárcel, hermano, que para José pudo haber sido una maldición, era la única forma que él conociera a las personas adecuadas para que pudiera llegar a ser el segundo de Faraón, ¿sí o no?
Daniel y sus amigos, cuando eran adolescentes, fueron llevados como esclavos a un país en donde todos los adolescentes que eran tomados esclavos eran castrados y convertidos en eunucos para ser vendidos como esclavos sexuales. Eso pudiera haber parecido una gran maldición, ¿sí? Sin embargo, esa era la única forma en la que Daniel se convirtiera en el segundo del emperador persa. No había otra manera. Lo que pareciera una maldición, en realidad era una bendición. Pastor, ¿cómo van a ser bendición que te estén latigueando, que te estén escupiendo, insultando y te tiren a un calabozo y te dejen sin comer? ¿Cómo va a ser una bendición que te desnuden y te hagan ir en cadenas detrás de un caballo? Sí, yo entiendo que es algo muy malo, que no se le desea a nadie. No es que, hermano, te deseo una bendición como la de José. No estoy diciendo eso. O como la de Daniel. Yo no te deseo eso. Ojalá y pudiera ser bendecido sin necesidad de esa aflicción. Pero estoy diciendo que incluso en los momentos más feos de tu vida, Dios está obrando. Y que en esas cosas tan difíciles que estás atravesando, puede ser la mano de Dios. Pero me van a humillar, me van a golpear, me van a desnudar como a Daniel y me van a vender como esclavo. ¿Qué tiene de bendición que me aplasten y me pongan la bota sobre el cuello y me traten como basura? ¿Qué tiene de bendición eso? Porque eso le sucedió a José, eso le sucedió a Daniel, eso le sucedió a Cristo, eso le sucedió a David. ¿Y a quién no le sucedió? ¿A qué siervo de Dios no le sucedió? Muy contados, ¿eh? Muy contados son como, ¿quién quieres? Como Eliseo, que de las yuntas de su padre fue directamente a ser el segundo del gran profeta. Pero son contados. La mayoría han tenido que perder casas, padres, madres, tierras, propiedades, etcétera. Casi todos han tenido que perderlo todo para seguir a Cristo. La aflicción es parte de la vida cristiana, hermanos. La vida cristiana consiste en aprender a distinguir la voz de Dios en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad. Cuando peor nos sentimos, cuando peor nos va, aprender a escuchar la voz de Dios. El día que tú y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios y a ver la presencia de Dios con nosotros, nos vaya bien o nos vaya mal, ¿saben? No importa lo que suceda, ahora sí vamos a estar siempre en victoria. ¿Por qué? Porque entonces nos van a echar a la cárcel como a los apóstoles y van a decir, bueno, ahora sí están listos para dejar de hablar de Cristo. No, yo estoy bien, mételo otro rato más. Y cuando te saquen otra vez y te digan, ahora sí, te rindes y niegas a tu Señor. No, yo estoy bien. Y cuando te tengan crucificado de cabeza y bueno, tu última oportunidad, niegas a tu Señor, vas a poder decir como Pedro, pero si yo estoy en el mejor lugar que pudiera existir, el lugar de mayor honor, están haciendo que yo muera igual que mi Señor. No me están haciendo un daño, me están haciendo un favor. Eso enfureció a los soldados romanos. Sí, sí, les he contado esa historia muchas veces, ¿no? Pedro iba a ser crucificado y cuando lo tenían ya en la cruz, le preguntan, ¿estás listo para negar a tu Señor? Ahora sí, esta es tu última oportunidad. Y él dice, ¿creéis acaso que la cruz es maldición para mí? Antes bien, soy indigno de tan alto honor de morir como mi Señor. Os ruego, pues, que me crucifiquéis boca abajo. Y por eso lo crucifican boca abajo. Entonces, ¿qué es lo que dijo Pedro en yucateco moderno? Dice, ¿crees que me estás haciendo un daño al matarme crucificado? Es lo contrario. No sé por qué me estás haciendo un favor de que yo muera con tantos honores como Cristo. Mejor no merezco tanto. Crucifíqueme de cabeza. ¿Te das cuenta? La aflicción, hermano, él no la veía como una maldición, sino como una bendición. O sea, ¿quién soy yo para que yo tenga el honor de morir igual que Cristo? No. Si hubiera muerto igual, los católicos hubieran estado adorando la cruz de Pedro. Creo que por eso dijo él, no, no, de cabeza mejor. Porque si no, hasta Cristo me van a volver. ¿No?
como pasó después de muchos años con María y con otros mártires. Entonces, dice el Señor, cuando les persigan, cuando les ultrajen, cuando mientan diciendo mal de ustedes por causa de mi nombre, gócense y alégrense. Vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cómo podemos hacer eso, hermano? Te digo algo, alguien que no es un verdadero cristiano, no entiende esas palabras y si las entiende no las puede cumplir. Porque el Señor está pidiendo que cuando te insulten, devuelvas bendición. Que cuando te roben, le des hasta más al ladrón. Que cuando te abofeteen, perdones hasta el punto de poner la otra mejilla y permitir que te vuelvan a hacer lo mismo. Que cuando te persigan, corras pero contento. Cuando les ultrajen, es decir, te asalten, te alegres por ese asalto. Es difícil, ¿no? Gócense y alégrense, dice. ¿Cómo me voy a gozar con algo así, por Dios? ¿Cómo voy a estar contento cuando me sucedan cosas malas? Es un mandamiento que no se puede cumplir, ¿verdad? Es imposible de cumplir. No, no es imposible. No es imposible para aquel que ve con los ojos de Dios, que interpreta las situaciones según el plan perfecto de Dios, que no ve las cosas con los ojos de la carne, que no pone la mirada en las cosas de la tierra, sino en el plan de Dios que todo lo controla. Entonces te vas a poder gozar, hermano, porque te vas a dar cuenta de que Dios sigue su plan para ti. Y si lo pierdes todo, no has perdido nada porque tienes a Dios y Él siempre tiene el control. Y seguramente lo que perdiste no es algo que vayas a extrañar, al contrario, es algo que necesitabas perder para poder seguir adelante a la meta. Pierdes personas, pierdes amigos, pierdes una novia, pierdes, no sé, no has perdido nada si estás en el camino de Dios, porque el plan perfecto de Dios continúa. ¿Te das cuenta? Sin embargo, hermano, muchos cristianos se hallan en tristeza, en depresión, pensando en el suicidio. Ayer pasábamos una película a los jóvenes sobre el suicidio y hablábamos sobre el suicidio y ministraba sobre el suicidio. Y, y saben ustedes que hay personas en esta iglesia que tienen ideas suicidas. Son cristianos, no es que estén mintiendo, son verdaderos hijos de Dios. Pero la tristeza ha tomado tal control de sus corazones que ya piensan en quitarse la vida. Padres, presten atención a sus hijos, porque detrás de ese adolescente que parece ser estable, puede esconderse una persona que está pensando que ya no hay esperanza y que la muerte es una salida. Hermanos, presten atención a sus ovejas, a sus discípulos. No todo es regaños, no todo es disciplina cristiana. Tenemos que prestar atención a lo que sienten y piensan nuestras ovejas. Porque detrás de esa estabilidad aparente puede haber una cara que, quitada la máscara, es depresión y tristeza. Y nosotros no hemos sido diligentes en conocer el estado en el que están esas personas. ¿Sí? Lo contrario a la actitud de José es la soledad, el aislamiento, el desánimo, la depresión, el despertar todos los días sin esperanza. Lo contrario a esperar en los planes de Dios es desesperanza. Eso es. Por eso un cristiano que está en depresión es un cristiano que no está viviendo las promesas de Dios. Es un cristiano que no cree en ellas. Ha perdido la fe en ellas. Simplemente tiene una vida en la que no hay esperanza de cambio, no hay esperanza de mejora. Todo va a seguir igual. Esto es lo que piensa un suicida. Nada puede cambiar, nada va a cambiar, no va a mejorar. Todo va a seguir igual. Aunque no empeore, eso es suficiente para quitarse la vida. El no. Una vez le preguntaba a una persona que intentó suicidarse, me mandaron a valorarle, le dije, oye, ¿pero tú piensas que te va a suceder algo malo? ¿Tienes miedo a que te venga algo
malo y por eso te quieres huir de eso. Me dice, no, yo no pienso que vaya a empeorar, tampoco va a mejorar, se va a quedar igual. Sí, y entonces, ¿por qué quieres terminar con tu vida? Por eso, porque todo va a seguir igual, nada va a cambiar. ¿Para qué quiero seguir viviendo esta vida que no me da nada si todo va a ser igual? Y yo hasta el momento yo no entiendo ese pensamiento porque no estoy sintiendo lo que esa persona siente. Pero sí entiendo que esa forma de pensar es totalmente lo contrario a lo que Dios dice. Dios dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Es decir, lo que la palabra de Dios dice es, aunque tú no entiendas cómo pueden pasar las cosas, aunque no comprendas, no entiendas el plan de Dios, ciegamente confía en que Dios lo va a hacer. Es lo contrario. Infunde una fe a una persona que piensa que las cosas no pueden cambiar. Le dice, sí pueden cambiar, pero tú no las vas a cambiar. Dios las va a cambiar. ¿Cómo? No lo sé. Tú solamente confía en Él y Él hará. Ahí sí es una fe suprarracional, no irracional, suprarracional, por encima de la razón humana. Es decir, yo no lo entiendo, no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Nosotros vamos a caer en tristeza y en depresión cuando intentamos tomar las riendas de nuestra vida en nuestras manos, hermano, porque se nos van a escapar en algún momento. Es que ¿cómo? Si yo hago esto, va a pasar esto. Si yo hago esto otro, va a pasar esto otro. Y todo en nuestra mente es, si yo hago, va a pasar. Si yo hago, y todo se centra en ti, hermano. Y entonces te entristeces y te deprimes y te angustias, porque todo se basa en ti. Todo es alrededor de ti. Y por supuesto, alrededor de ti todo está mal. Todo es tristeza, todo es angustia. Todo no tiene sentido, todo es vanidad, como decía el predicador. Sí, es que va a pasar tal cosa. Y si yo no hago esto, va a pasar esto. Y si yo, y el centrarnos en lo que nosotros somos, y en lo que hemos hecho, y en lo que podemos hacer, y en lo que no podemos hacer, nos va a llevar al desánimo y a la depresión, hermano. Pero la vida cristiana no habla de nosotros. Tú no eres el protagonista de tu historia. El protagonista es Cristo. Tú no eres el personaje principal de la película de tu vida. Me ha costado años entender eso. El protagonista es el Señor. Él es el protagonista. Y mientras nosotros, hermano, sigamos pensando que somos el protagonista cuyas decisiones determinan nuestro futuro va a ser incierto y quizá triste. Y cuando ya no te queden más caminos que tomar, entonces te va a quedar la única puerta, la puerta falsa. Dios, por el contrario, dice, olvídate de tus decisiones y sus consecuencias. Deleítate en mí, confía en mí, yo voy a hacer. Quiero que piensen en esa última frase. Él hará. Él hará. Hay otro actor en esta película que no ha entrado quizá a la película de tu vida. Hay otra persona que tiene el poder de cambiar todas las reglas del juego, y es Dios. Aun cuando tu vida parece no tener sentido ni dirección, hay otra persona que tiene que entrar en juego, y es Dios. No lo has tomado en cuenta. No es si yo hago, si yo decido, esto va a pasar. Es yo puedo hacer, yo puedo decidir, pero lo que va a pasar, yo no lo determino, lo determina Dios. ¿Te das cuenta? Es diferente, hermano. Es diferente. Si yo hago, si yo decido, esto va a pasar. No. El hombre planea sus caminos, pero al final prevalecen sus propósitos. Así dice el proverbio. El hombre planea sus caminos, pero al final lo que prevalecen son los propósitos de Dios. Y luego dice, porque el sentido de mi vida lo he hallado en tus caminos. Para la persona que ha encontrado el camino de Dios y toda su vida es gobernada por Dios, tú puedes hacer planes,
Tú puedes tomar decisiones, pero al final no importa lo que tú hagas, tú vas a hacer lo que Dios determinó que tú seas, lo quieras o no. Eso es tremendo. Se llama la soberanía de Dios. Él gobierna nuestras vidas y lo hace como Él quiere. Y cuando tomamos malas decisiones, Él las encamina bien. Y entonces todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Sí? ¿Cómo dice ese versículo? Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego dice, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, que conforme a su propósito han sido llamados o son llamados. ¿Sí? Es decir, para aquellos que están en el camino de Dios, todas las cosas, buenas o malas, terminan funcionando para el perfecto plan de Dios. ¿Te das cuenta? Esto lo aprendemos en la vida de José. Traición, esclavitud, servidumbre o cárcel, todas esas partes de su vida fueron usadas por Dios. ¿Sí? Tal vez José dijera, esta parte de mi vida se llama cárcel. Sin embargo, hermanos, aún esa cárcel es parte del propósito de Dios. ¿Cómo se llama la parte de tu vida que estás viviendo actualmente? ¿Qué estás viviendo ahora? ¿En qué parte del plan de Dios estás? Quizás estés en la punta, pero a punto de una nueva caída. Una persona me decía, no estoy listo para otro desierto. Otra persona me decía, pastor, ya siento que ya sufrí mucho, ya no quiero más sufrimiento. Y ojalá yo pudiera decirles, no vas a sufrir más. La verdad es que van a haber tantos desiertos en nuestra vida como sean necesarios. Vendrán tantas dificultades en nuestra vida como sean necesarias para que nuestra alma sea transformada a la imagen de Cristo. Porque ese es el objetivo, hermano. Que Cristo sea tu todo, tu felicidad plena. Tal vez cuando no tenías dinero, Dios te enriqueció. Pero ahora que tienes dinero, el dinero se convierte en prioridad. ¿Sabes qué va a ocurrir? Lo vas a perder. Es un desierto que tienes que pasar para que pongas a Cristo en lugar del dinero. Tal vez no tenías una novia, Dios te la dio y ella se convierte en primer lugar. ¿Sabes qué va a ocurrir? Se va a ir. Y es necesario para que pongas a Cristo por encima de las personas en tu vida. Tal vez te sentías la persona más saludable del mundo y maltratabas tu cuerpo como te diera lugar. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a perder tu salud para que aprendas a apreciar el cuerpo que Dios te ha dado. Y lo mismo con las comodidades, con el aplauso de la gente, con la aprobación de las personas. ¿Te das cuenta de todo lo que tuvo que pasar José? Perdió a su familia para que pudiera apreciar a su familia. Perdió su túnica de colores para que pudiera apreciar las promesas de Dios. Perdió su libertad para que pudiera entonces servir a Dios como esclavo y apreciar su libertad. Perdió su prestigio para que el prestigio no tuviera poder sobre su corazón. Perdió sus riquezas, perdió el reconocimiento de las personas. 2 veces estuvo en primer lugar y le fue quitado para que cuando estuviera, eso no fuera más importante que Dios. ¿Te das cuenta? Dios te quiere bendecir, hermano, pero tal vez no estás listo para sus bendiciones. Dios te quiere honrar, pero tal vez no estás listo para esa honra. Entonces la vida cristiana va a ir arriba, abajo, como una montaña rusa, hasta que Dios sea el todo en todos. Ese día, ¿sabes qué va a ocurrir? Cristo va a volver y dirá, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. La más grande riqueza, calles de oro, un mar de cristal, mansiones celestiales, un cuerpo mejor que el del mejor actor que puedas imaginarte. Todo eso lo vas a tener. Poder, riquezas, belleza, gloria, alabanzas.
Pero si las tuviéramos ahorita, quién sabe qué clase de monstruos seríamos. Por eso estamos en esta vida, hermanos, en la escuela del Señor, aprendiendo a través de las aflicciones, de tener y perder, de alcanzar y perder, de conocer y perder. ¿Te das cuenta? Tenemos que aprender que en las buenas o en las malas, Dios está con nosotros. Y que a veces las malas son más buenas que las buenas. Amén. Cuando suceda una calamidad en tu vida, cuando parezca que la prueba no termina, no niegues la realidad diciendo, no, yo estoy en victoria. Acepta la calamidad y la aflicción y dile, Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu mensaje a través de esta aflicción? Y cuando alguien te diga cómo estás, no digas en victoria, en victoria. Si no estás en victoria, dile en la cárcel, como esclavo, enfermo. Pero no te preocupes, esto es temporal, pero sus promesas son eternas. Amén. Y entonces, hermano, vas a aprender de las aflicciones. Y nunca vas a caer en depresión porque vas a tener tu esperanza en las promesas de Dios. Y aunque no entiendas cómo se va a solucionar, confía a sí mismo en el Señor y Él hará. Él lo va a hacer. Amén. Cierra tus ojos allá en tu lugar y dile, Señor, tú lo harás. Tú lo harás. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda. ¿Sabes cómo puedes alegrarte en medio de la aflicción? No te alegres en las aflicciones. Alégrate en el Señor que tienes. Deleítate, dice, en el Señor. En el Señor. Tal vez no hay cosas en tu vida en este momento que te den mucha alegría. Tal vez estás atravesando momentos difíciles. Tal vez estás atravesando pruebas o te estás enfrentando a decisiones difíciles en tu vida. Y hay temor. ¿Cómo te puedes alegrar y cómo puedes estar contento en medio de esta situación difícil? No pongas los ojos en las situaciones. Ponlas en sus promesas. Ponlas en Él. Deleítate a sí mismo en el Señor. Padre, te pedimos perdón porque muchas veces hemos puesto la mirada en las situaciones que nos rodean. Te pido perdón, Señor, porque cuando viene un momento difícil, lo primero que pienso es, ¿qué voy a hacer? En lugar de pensar, ¿qué Él hará? ¿Qué vas a hacer tú, Dios? A tus Perdóname, Señor, porque en pies. demasiadas ocasiones he permitido que las situaciones que me rodean me aflijan, me entristezcan, me enojen sobremanera e incluso me hagan pecar. Perdóname cuando he intentado huir de la realidad, diciendo esto no está pasando, no está ocurriendo, en lugar de tomar el toro por los cuernos, enfrentar la situación, afrontar mis responsabilidades y con tu ayuda salir de ellas. He decidido escapar, he decidido huir, quizá no hablar con esa persona, quizá no enfrentar a mis acreedores, distraerme en vez de aceptar que las aflicciones, las pruebas, son parte de tu perfecto plan para mí. ¿Por qué no le dices al Señor ahí en tu lugar, Señor, yo acepto la prueba como parte de mi vida? Y no la veré como una maldición, Señor, porque no lo es. Contigo todas las cosas son bendición. Aunque duelan, eso que parece maldición es el camino que tú has decidido para bendecirme. Para ti, Señor, todas las cosas ayudarán para bien.
yo tengo que entender la verdad de ese versículo. Todas las cosas resultarán buenas para mí, incluso las que duelan, las que cuesten, las que me entristecen, las que me enojan, las que me humillan, las que me lastiman, las que no quiero, las que temo. Todas son buenas porque tú me amas y cambiarás cada maldición en bendición. Padre, ayúdame a confiar en que las cosas irán bien, estarán bien. Tal vez ahora no lo estén, pero estarán bien. Todas estarán bien, porque las pruebas son temporales, pero tus promesas son eternas. Las pruebas son temporales, pero tus bendiciones son eternas. Y aunque esté en prueba ahora, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú aderezarás mesa delante de mí, aún en presencia de mis angustiadores. Te pido por las personas que están en este lugar, si hay alguna, Señor, que está en depresión, en tristeza, que todo el tiempo duerme, que no quiere levantarse de la cama, que llora sin saber por qué, que tiene esos pensamientos futiles de que nada va a cambiar, de que todo irá peor, de que lo peor aún está por venir. Oro por estas personas, Señor, si hay alguna en este lugar, enséñale que la llave para salir de la desesperanza son tus promesas. Aunque yo no lo sepa, no sepa cómo, aunque yo no entienda de qué manera, aunque no pueda ver cuándo, tú lo harás, tú me sacarás. Porque si diste tu vida por mí en una cruz, si derramaste tu sangre preciosa por mí, dice tu palabra, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a sí mismo por nuestros pecados, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? Porque qué padre si su hijo le pide pan, le dará una piedra, y si su hijo le da un pescado, le dará una serpiente. Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre no dará el Espíritu a los que la pidan? Por tanto, Señor, yo confiaré en tu amor y en tu bondad. Y aunque las cosas parezcan estar mal, y aunque he cometido errores, tú me perdonarás, tú me limpiarás, tú me sacarás del hoyo de la desesperación, tú solucionarás las cosas tristes en mi vida, de alguna forma que yo no entiendo, de alguna manera que escapa a mi razón, tú lo harás otra vez. Hermano, deleítate en el Señor. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Dios tu camino y confía en Él. Y Él hará. Padre, gracias por tu palabra. Bendito seas, porque tú eres el Dios de nuestra esperanza. Mi refugio alto en quien confío. Mi escudo. Mi castillo. La roca sobre las que mis pies pueden estar firmes. Fortaleza mía. En ti he confiado. No me abandonarás. Nunca me dejarás. Siempre estarás conmigo. Siempre me sostendrás con tu poderosa mano derecha justiciera. Tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tu amor no tiene límites ni condiciones. Cuando soy infiel, tú sigues siendo fiel. Cuando yo fallo, tú permaneces a mi lado. Cuando me olvido de ti, tú nunca te olvidas de mí. ¿Acaso una madre puede olvidarse del producto que parió? Aunque ella pudiera, tú no me olvidarás. Me amaste
desde antes de nacer. Me tejiste en el vientre de mi madre. Fui planeado por ti. Me amaste cuando estaba en lo oculto siendo formado. Me conociste con todos mis defectos y aún así me elegiste. Perdonaste cada error mío y decidiste pagarlo en mi lugar. Puedo confiar en tu amor, Señor. Puedo confiar en tu amor. Tengo un Padre que me ama, que es todopoderoso. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De qué voy a tener temor? No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Gracias, Padre. Bendito seas por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos ese aplauso al Señor? Alguien puede decir aleluya. La gloria sea solo para Él, hermanos. Amén. ¿Sabes? Necesitas más ministración. Un pequeño momento en el discipulado de meditar en su palabra. Mira cuánta sanidad puede hacer en tu corazón, hermano. ¿Sí? Pero no necesitas mi ministración. Necesitas la administración del Espíritu Santo. Agarra tu teléfono, pon un recordatorio y aparta 1 hora para escuchar en la presencia de Dios lo que Él tiene para decirte. Escoge tus alabanzas, cierra la puerta de tu cuarto y di, no me molesten. Voy a estar con papá Dios un rato. ¿Sabes cuánto te urge, hermano? Te urge, te mueres. Te secas como una planta sin agua porque no has tenido eso. Vienen los encuentros y va a ser una oportunidad para ministrarte, pero no es un encuentro con humanos lo que necesitas, es un encuentro con Dios. Vienen las reactivaciones de redes de discipulado ahora que pasó la pandemia, pero no es eso lo que necesitas. Necesitas correr a la presencia de Dios. Lo estoy viendo, hermanos. Les estoy observando y les estoy viendo cómo están como plantitas así, chorreada bajo el sol cuando no le han puesto agua. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama de sed por ti el alma mía. Eso es lo que necesitas, hermano. Amén. Dale ese aplauso al Señor, ponte de pie. Vamos a preparar nuestras ofrendas, hermano. A propósito, de veras que ya vienen los encuentros, hermanos, ya fijamos el precio debido a las alzas de precios, etcétera. Vamos a tener que aumentar el costo hasta 1,000 pesos y ese va a ser el costo definitivo. A los que nos ven por internet, retuiteen, reposteen y compartan la imagen. El costo ya está fijado. Acabo de hablar con el hermano Luis Borges y va a quedar en 1,000 pesos. ¿Okay? Ese va a ser el costo de los encuentros tanto de hombres como de mujeres. ¿Okay? Así que, hermanos, no me gusta decir esta palabra, pero la voy a decir a ustedes, discípulos. Para ti, hermana, para ti, hermano, aunque haya sido a 20,000 encuentros, te lo voy a decir, este encuentro debe ser obligatorio. ¿Sabes por qué? Porque tú lo necesitas. Ir a servir o ir como encuentrista si no has ido, pero lo necesitas. Y no solo tú, la iglesia lo necesita. Necesitamos ser una iglesia unida, que esté en un mismo sentir, que hable una misma cosa. Y cuando alguien me dice, no voy a ir porque no quiero, ¿sabes qué es lo que pienso? Tú no estás con nosotros. No puedo confiar en ti. No puedo confiar de que estás porque no estás, hermano. Así que hago un llamado a todas las ovejas, líderes de red, líderes de célula, estacas, ovejas, y a ustedes que no van a ninguna célula y a ningún discipulado,
a los que nos ven solamente por internet también, les hago un llamado, hermanos, a que no falten a este encuentro. Y si es necesario que yo lo diga así, de parte del Señor te lo digo, para ti, ir a este encuentro debe ser obligatorio porque va a ser épico. Va a ser un encuentro muy diferente. Es en Semana Santa, solo imagínense, ¿sí? Saliendo de Semana Santa, va a ser un encuentro con Dios que va a poner de cabeza esta iglesia. Estamos planeando cosas muy hermosas. Y yo sé que quizá ahorita digas, Chisbal, en $1,000, ¿dónde voy a sacar ese dinero? Tenemos casi 2 meses para juntarlo. Deja de tomar tu coca, deja de comer tus hamburguesas, tus pizzas o lo que sea. No vayas al cine, no vayas a la feria del Cuculcán o donde quiera que vayas pensado ir, y dale ese dinero al Señor como una ofrenda. Te lo pido de corazón. Si usted había pensado no ir, reconsidere su decisión. Te lo exijo de parte de Dios, hermano. Si eres parte de Rey de Reyes, si te consideras parte de esta iglesia, si yo soy tu pastor, pues te lo doy como una orden, hermano. No faltes a este encuentro. Todo joven, mujer, e incluso estamos pensando en uno para niños que va a ser una cosa, ya lo vi, algo hermoso, ¿sí? No faltes a este encuentro. No sé qué vayas a tener que hacer, postergar tu boda o lo que sea, pero tienes que ir, especialmente si tienes algún cargo en Rey de Reyes, cualquiera. Y si no lo tienes, también. Te lo ruego de todo corazón. No digas, ya fui. No, a este no has ido. Y yo te lo pido que vayas, de corazón, de verdad, de pastor a oveja te lo digo, no faltes. Amén. Yo sé qué significa eso, cada peso al cochinito. Vamos a hacerlo por el Señor. Amén. Toma tu ofrenda en tu mano, vamos a orar y vamos a entregársela al Señor. Padre bendito, gracias porque tú eres nuestro proveedor. Y yo sé lo que ha venido al corazón de las personas, de dónde vamos a sacar ese dinero. Pero precisamente por eso oramos, Padre. Libera recursos, bendícenos, Señor, para que podamos bendecir a tu iglesia y poder hacer las cosas que tú quieres que hagamos. Bendice nuestra ofrenda, te la damos de corazón. Aquí está, Señor. Es solo un símbolo, pero es un poderoso símbolo de que mi confianza no está en el dinero, ni en mi trabajo, ni en mi esfuerzo, ni en mi inteligencia. Está en ti, Señor. Tú me bendecirás. Recibe mi ofrenda, te la doy de corazón, que sea bien utilizada. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a depositar nuestras ofrendas y nos vemos aquí 11:15.